primera parte del capítulo 4 de Romanos. Lo he titulado Justificados por Fe. Comenzamos leyendo la palabra en los primeros versículos. Romanos 4 del 1 al 5. En la versión Reina Valera 1960. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Acá nos está diciendo, ¿halló algo Abraham por todas las obras que pudo hacer? Y podemos entender que sí, las obras que pudo hacer pudieron justificarlo delante de los hombres, pero de ninguna manera está justificado ante Dios. Y esto mismo pasa hoy entre muchos de nosotros. Las obras que hacemos nos justifican delante de los hombres, pero no para con Dios. Acá el punto principal que estamos hablando es de aquello que justifica al hombre delante de Dios. Delante de esta afirmación que Abraham no fue justificado para con Dios por las obras, en el verso 2, la palabra nos afirma rotundamente cómo fue justificado, y para eso vamos a leer el versículo 3, Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, la fe que él puso en aquel que le prometió, creyendo que era fiel y poderoso para cumplirlo, esta fe es la que lo justifica delante de Dios. Y esto mismo es lo que tú puedes hacer en estos días, en estos nuevos días. Poner y creer que Él es fiel y poderoso para cumplir lo que prometió. Aunque ahora pareciera que está todo contrario, porque vos ves toda tu situación contraria a la que Él prometió. Sigamos, veamos cuándo fue la primera vez que creyó Abraham antes de que la palabra misma confirme el versículo que estamos tratando. Veamos en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Seguimos leyendo y en el versículo 4 las primeras palabras son y se fue Abraham. Esto nos muestra a las claras que en ese momento ya le creyó, porque si no, no se hubiera ido. Pero no por actuar está justificado, sino por creerle, que lo que Él prometió, Él lo iba a cumplir. Igual que tú, Él te prometió, créele a Él, Él lo va a cumplir. Reitero, no importa la situación de separación o de lo que fuese que vos estás pasando. Como lo vemos en el capítulo 15 de Génesis, comenzando en el versículo 1, donde vino nuevamente palabra de Jehová con una promesa a Abraham. Y seguimos leyendo en el versículo 6 de Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el versículo que estamos tratando en Romanos. Seguimos. Veamos Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Toda persona que obra, que trabaja para el Señor, todo lo que hagamos,
prácticas, todo esfuerzo para obtener el favor de Dios, para obtener la bendición de Dios, para obtener la unción de Dios, todo eso se nos cuenta como deuda, no como gracia. Pero el que deja de tratar con obras de ganar el favor de Dios, que justifica al impío, solo tenemos que creer en ese Dios que justifica al pecador. Es decir, tal como eres un pecador, confiando en Dios, confiando en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él puede y computa los beneficios de la muerte de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo en el madero, lo computa y va y corre a tu favor. Por eso, su fe le es contada por justicia. Y tu fe te puede ser contada por justicia. Siendo la única base para Dios la muerte de su Hijo en la cruz para poder tratar a los pecadores o a los impíos. ¿Qué importa si eres distinguido o eres un villano, si eres una mujer honorable o no? La única base para la justificación del ser humano es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de la cruz, es la obra de nuestro Señor Jesucristo en el madero. He aquí el contraste entre el método de las obras con el de la fe para que sea por gracia, los cuales se repelen el uno al otro, son incompatibles, se excluyen mutuamente, o la fe o las obras. Sigamos, Romanos 4, empezando del 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En este párrafo se coloca otra porción de la palabra para seguir afirmando lo que venimos diciendo, y este párrafo se encuentra en el Salmo 32, tan conocido, y que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el versículo 7 encontramos dos de las tres razones que nos está dando en este párrafo de Romanos porque el hombre es bienaventurado. La primera razón por qué el hombre es bienaventurado, porque las iniquidades son perdonadas. El segundo es porque los pecados son cubiertos, entendiendo por pecado las acciones y entendiendo como iniquidades el carácter detrás de esas acciones. Podríamos decir las intenciones, lo que impulsa a pecar. Y el tercer elemento que se nombra es la inculpabilidad, es la inflexible posición que Dios tiene de no acordarse más de los pecados del bienaventurado, aunque nosotros sí los recordamos. Y para que David pudiera expresar estas palabras, es que él vivió plenamente la gracia de Dios por haber creído que él podía perdonar. Y tú
bien puedes vivir ese momento de gloria y experimentar el perdón de Dios. Esto solo sucederá si crees en la obra y los resultados que Dios hizo con Jesucristo en la cruz. Te animo a que creas en la obra que Dios hizo con su Hijo en la cruz. Que creas en Jesucristo, quien es tu Salvador y Señor. No importa los momentos que estés pasando, Él no te va a abandonar. Dios te lo bendiga grandemente.